Listen to your heartbeat. In hindsight, you ask why more people didn't try to intervene. You've got a kid coming drunk to school. Para este video vamos a ver la vida y los atroces crímenes de uno de los asesinos en serie más infames de los Estados Unidos. ¿Qué te parece Evan Peters como Jeffrey Dahmer? Dinos en los comentarios. Vida temprana. But somewhere deep inside this innocent-looking toddler was the makings of a sadistic monster just waiting to come out. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su madre, Joyce, instructora de teletipos, sufría de depresión y problemas de consumo de sustancias. A menudo se peleaba con su marido, Lionel, cuyos estudios universitarios y su trabajo como químico le mantenían alejado de casa. A causa de su deteriorado matrimonio, la pareja descuidaba a Jeff y a su hermano menor David. Are they gonna hit each other? You're really gonna say that to me? No, they just argue. En 1968, los Dahmer vivían en el municipio de Bath, Ohio. Es posible que el joven Jeffrey ya hubiera empezado a interesarse por los huesos y los animales muertos, lo que le llevó a tener una colección de ambos. Los guardaba en un cobertizo cerca de la casa donde los diseccionaba y conservaba en formol. That's enough, Jeff. Hey, Dad! No, you are spending too much time in here. Mientras estudiaba en la secundaria Revere, Jeffrey Dahmer resultó un poco extraño y comenzó a beber alcohol en la escuela. And I remember sitting next to him in a first period, I believe, history class, and he had a styrofoam cup of scotch, I believe it was scotch. I remember saying, "Jeff, what is that?" And he threw his head back and he shook it and he said, "It's my medicine." Durante un tiempo jugó al tenis y estuvo en la banda de la escuela, pero en 1977 sus calificaciones habían empeorado. A pesar de ello, Dahmer se graduó en mayo de 1978. Para entonces, sus padres estaban en medio de un complicado divorcio. Su padre se quedó en un motel mientras su madre se llevó a David a vivir con unos parientes, dejando a Jeff solo en casa. Jeffrey was 18, and like most teens his age, he had active sexual fantasies. But Jeffrey's deviated from the norm to include thoughts of killing his lover. Now, the isolation of the empty family home gave him the opportunity to act out those fantasies. Primer asesinato y servicio militar. El 18 de junio de 1978, pocas semanas después de graduarse, Jeffrey Dahmer recogió al autoestopista Stephen Mark Hicks. Atrajo al hombre con cerveza y los dos volvieron a su casa vacía. He brought the guy home. They had access to alcohol. They were drinking. They got a little intoxicated. But when the guy wanted to leave, Jeff did not want him to leave. He wanted him to stay because he was lonely and also he was intoxicated. Cuando Hicks intentó marcharse unas horas más tarde, Dahmer le golpeó con una pesa dejándolo inconsciente y lo estranguló. Los restos de Hicks fueron enterrados en el patio trasero, posteriormente destruidos por Dahmer. This is a really, really brutal crime. And he disposes of the body parts in the woods behind his house. And that's a really symbolic place for Jeffrey Dahmer. En agosto, se inscribió en la Universidad Estatal de Ohio con la intención de estudiar negocios. Sin embargo, los problemas de Dahmer con el alcohol le llevaron a reprobar y abandonó los estudios después de solo 3 meses. En enero de 1979, Lionel animó a su hijo a enlistarse en el ejército de los Estados Unidos. Estudió para ser médico especialista en Fort Sam Houston en San Antonio, Texas, y, en julio, sirvió como médico de combate en Alemania Occidental. Pero de nuevo, su problema de consumo de sustancias afectó su rendimiento y fue dado de baja en marzo de 1981. His attempt to lead a normal life was not going according to plan. Dahmer volvió a vivir con su padre y su madrastra en Ohio, pero después de ser arrestado por embriaguez pública, se decidió que iría a vivir con su abuela paterna en West Allis, Wisconsin, en un esfuerzo por retomar el control de su vida. In the struggle to control his fantasies, his behavior became more abnormal. He took a mannequin from a department store, thinking that if he had that mannequin with him and sleeping in bed with the mannequin, etc., that maybe he could control the impulses that way. West Allis.
En enero de 1985, Dahmer empezó a trabajar en los turnos de noche en la fábrica de chocolate Ambrosia como mezclador. En esa época también empezó a frecuentar los bares y saunas gay de la ciudad. Pero después de poner somníferos en las bebidas de sus compañeros y tocarlos mientras estaban inconscientes, se le prohibió la entrada a los saunas. The sleeping pills give him the control and power over his sexual partners. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer llevó a Stephen Walter Tuomi al Hotel Ambassador de Milwaukee. Aunque supuestamente solo planeaba drogarlo antes de practicar una actividad no consensuada, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi muerto y muy golpeado. Afirmó no recordar el crimen. That's when the obsession went into full swing. He decided after that second death that he would no longer attempt to control his desires, that he would give full rein to them, yield entirely to them. En enero de 1988, Dahmer atrajo a James Edward Dockstader a la casa de su abuela ofreciéndole $50 para que posara para fotos explícitas. Ahí lo drogó y lo estranguló, y 2 meses después hizo algo similar con Richard Guerrero. He stated in no way did he ever want to hurt anybody. As funny as this sounds, that is the reason why he killed everyone by strangling them, because not only did he get the power and the thrill of committing the murder, but it was also the most humane way. Dahmer no volvería a matar hasta marzo de 1989, cuando asesinó a Anthony Lee Sears. Fue la última víctima asesinada en la residencia de West Allis y la primera de la que Dahmer conservó algunos restos. I was willing to take my chances in that neighborhood. It was generally quiet. There wasn't a lot of distraction or noise. A lot of privacy. It worked out nicely. Apartamento 213. En mayo de 1990, Jeffrey Dahmer se instaló en los apartamentos Oxford de la calle 25 Norte. Ese mes atrajo a su casa a Raymond Lamont Smith, también conocido como Ricky Biggs, y ahí lo drogó antes de estrangularlo. Dahmer continuó este patrón con Edward Warren Smith en junio, así como con Ernest Marcus Miller y David Courtney Thomas en septiembre. En 1991, Dahmer comenzó a matar con más frecuencia, empezando en febrero con el adolescente Curtis Durrell Strutter, al que había conocido en una parada de autobús. Curtis Strutter is a member of Gay Youth Milwaukee. He was rejected by his family for being gay, so he has to struggle to make ends meet. He's not getting any financial support from them. So when Dahmer offers him $50 to model, he immediately jumps on it. El 7 de abril, Errol Lindsay se convirtió en la primera víctima en ser sometida a la técnica de perforación de Dahmer. En su retorcida mente, Dahmer creía que podía poner a Lindsay y a las siguientes víctimas en un estado similar al de un zombie para mantenerlas vivas pero incapacitadas. He wanted these people to stay with him. He didn't want them to leave, and he didn't really want them to die. En mayo, Jeffrey Dahmer regresó de la tienda para descubrir que su última víctima, Conorak Cynthia Softman, se había escapado de algún modo y andaba por la calle con unas mujeres. He was holding on to me with a really, really strong grip, and he was trembling, he was shaking. So I just stayed with him and I was like, I'm gonna get you some help. Dahmer convenció a los policías que llegaron de que era su novio que se había emborrachado y había salido de su casa. Increíblemente, la policía escoltó a Dahmer y Conorak de vuelta al apartamento y se marcharon. Si hubieran mirado dentro del dormitorio, habrían encontrado el cuerpo de Tony Anthony Hughes asesinado apenas 3 días antes. Y si hubieran buscado el nombre de Dahmer, habrían visto que era un agresor sexual registrado y en libertad condicional por agredir al hermano mayor de Conorak en 1988. Dahmer no sabía que los hombres eran hermanos. Dahmer had been slippery enough to keep his killings a secret. As soon as the cops left, he murdered the boy. A finales de junio, empezó a matar casi una vez por semana.
Conoció a dos hombres en Chicago, Matt Cleveland Turner el 30 de junio y Jeremiah Benjamin Weinberg el 5 de julio, y convenció a ambos para que fueran con él a Milwaukee. 10 días después, el fisicoculturista Oliver Joseph Lacey corrió la misma suerte, al igual que su última víctima, Joseph Arthur Breithaupt, 4 días después. Why were the police not connecting the murders? Dahmer's seeming normality helped him hide his reign of terror. People like Dahmer can get away with this easier because law enforcement does not recognize him for what he is. They're looking for somebody who's dragging their knuckles on the pavement and baying at the moon with hair in their face. Captura y confesión. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards se escapó del apartamento de Dahmer después de haber sido esposado y amenazado con un cuchillo. Edwards llamó la atención de la policía, que subió al apartamento 213 para buscar las llaves de las esposas. Had the officer been able to unleash that handcuff, that may have been the end of it. So they went back to Dahmer's residence. Pero lo que encontraron fue una horrible escena del crimen con restos humanos, fotos explícitas de varias víctimas, un tanque de 57 galones y mucho más. Bajo custodia, Dahmer confesó prontamente 17 asesinatos, incluido el primero en Ohio. Admitió a los investigadores que se dedicaba tanto a los actos sexuales criminales como al canibalismo. Como posible señal de remordimiento, ayudó a la policía a identificar a todas sus víctimas. The word evil doesn't come up very often. It just doesn't. Guilty, not guilty. Did he do it? Didn't he do it? Culpability, yes. But not often evil, because evil is almost a moral issue. The word came up with Dahmer. Condena y muerte. I think the real fear that people had when they first saw Jeffrey Dahmer was that he looked like everybody else. He was a good-looking young man, and he is not the person that you would look at and say, stay away from that guy. Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue acusado oficialmente de 4 cargos de asesinato en primer grado el 25 de julio de 1991. En su juicio de enero de 1992, fue culpado por un total de 15 cargos. Dahmer no fue acusado del asesinato de Tuomi ni del intento de asesinato de Edwards. Dahmer se declaró culpable de todos los cargos y, en febrero, los expertos determinaron que estaba legalmente cuerdo cuando cometió los asesinatos. At the time the crime was committed, did the defendant Jeffrey L. Dahmer have a mental disease? Answer, no. Dahmer is declared sane in all 15 cases against him. Aunque varios médicos le han diagnosticado una serie de trastornos, como el trastorno límite de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad y la dependencia del alcohol. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. A mediados de febrero, Jeffrey Dahmer fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 15 cadenas perpetuas en la institución correccional Columbia de Portage, Wisconsin. Dahmer received the maximum penalty for each and every count, but his story was far from finished. En mayo, fue extraditado a Ohio y recibió una 16ª condena de cadena perpetua por el asesinato de Stephen Hicks. Dahmer always said that he was compelled to kill, that they were urges. He said, I had urges that I could not control. He also said that even though he was in prison, he was relieved that the killing was done. He still had the urges. They didn't go away. Dahmer fue asesinado el 28 de noviembre de 1994 por otro recluso y asesino convicto, Christopher Scarver, que le atacó a él y a otro recluso con una barra de metal de la sala de pesas de la prisión. Dahmer died on the way to the hospital. Among his last wishes, Dahmer had asked to be cremated. His ashes were split between his mother and father. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos.
En la cultura pop, Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia y hay innumerables libros, documentales y otros medios de comunicación que cubren su vida y sus crímenes. En 2002, Jeremy Renner hizo una escalofriante interpretación del asesino titular en Dahmer. What's happening here? What you want? He's my friend, Comte. This your friend? He's just drunk. Años más tarde, la antigua estrella de Disney, Ross Lynch, lo interpretó de adolescente en Mi amigo Dahmer, basada en la novela gráfica del mismo nombre, escrita por un antiguo compañero de clase de Dahmer. Netflix ahora tiene dos grandes proyectos sobre Dahmer. La serie de Ryan Murphy, protagonizada por el ganador del Emmy, Evan Peters, y la docuserie Conversaciones con asesinos, que anteriormente trató sobre Ted Bundy y John Wayne Gacy, y que vuelve con una tercera temporada con The